Vamos a plantear el cálculo de la distancia entre rectas alabeadas. Y para eso vamos a tomar esta figura de análisis. Fíjense que tenemos dos rectas, la de recta R y la recta T. Este gráfico pretende mostrar que las dos rectas son alabeadas. Esta recta estaría en el plano de aquí arriba y esta recta estaría en el plano de abajo, ¿no es cierto? Serían rectas que no comparten el mismo plano. Entonces, en principio tendríamos que ver cuál es el segmento que representa la distancia entre las rectas, ¿sí? Bueno, siempre cuando hablamos de distancia nos referimos a la distancia mínima, ¿sí?, que existe entre las rectas. Esa distancia mínima va a estar representada por un segmento que va a ser perpendicular a ambas rectas. O sea, si ustedes se fijan, este segmento que está acá, que estoy marcando acá en color verde, si este segmento es perpendicular a la recta roja y es perpendicular a la recta R y a la recta T, perpendicular en ambos lados, este segmento sería el segmento distancia entre las rectas T y R. ¿Okay? Si este punto del pie de la perpendicular lo llamamos A y este punto lo llamamos B, bueno, entonces podríamos decir directamente que el segmento AB es igual a la distancia entre las rectas T y R. Bien, ok, vamos a borrar esta parte de acá porque vamos a necesitar este espacio para dibujar algunas cosas. Bien, la idea es cómo poder calcular ese segmento a partir de los datos. ¿Y cuáles serían los datos? Los datos serían las ecuaciones de las rectas, R y T. Que si tengo las ecuaciones puedo obtener un punto de una recta, un punto de los infinitos y su vector director, y lo mismo con la recta T. Entonces, lo que me pongo a pensar es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo la información de un punto que está sobre la recta R, vamos a imaginar que ese punto es este punto que estoy marcando acá. O sea que este A coincide con el punto P sub R. ¿Sí? Vamos a decir que ese P sub R es este. Y el P sub T, vamos a suponer que es este punto que está acá. ¿Sí? Un punto que está en la T. Si yo armo un vector que vaya de P sub R a P sub T, este vector, ¿sí?, puedo pensar lo siguiente. Puedo pensar que la proyección, fíjense, acá me queda un triángulo que es rectángulo acá. Si lo mostramos de una manera, si lo mostramos relacionados con el plano frontal, deberíamos ver que este segmento sería, acá estaría el punto B, acá estaría el punto P sub T, ¿sí? Entonces acá tendríamos el punto P sub R, ¿sí? Y esta sería la magnitud que nosotros llamamos la magnitud verde, ¿no? Este P sub R coincidente con el punto A. ¿Sí? O sea, este triángulo lo que hice fue rotarlo y dibujarlo acá para que vean el ángulo ese de 90 grados. Entonces, si nosotros queremos encontrar este segmento en realidad podemos pensar que es la proyección de este vector, la proyección escalar de este vector sobre esta dirección, ¿sí? Si proyectamos escalarmente este vector sobre esta dirección, ¿se acuerdan que era como una especie de sombra? Va a coincidir con el segmento que nosotros estamos buscando. Entonces, la idea sería proyectar este vector sobre esta dirección, o lo que es lo mismo, este vector sobre esta dirección. Ahora bien, ¿quién es esta dirección? ¿Cómo podemos encontrar esta dirección? Como nosotros tenemos la información de los directores de ambas rectas, nosotros podemos pensar esto. Nosotros tenemos el director de esta recta, que es el director de la recta R, y tenemos el director de la recta T. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta dirección? Esta dirección es perpendicular a ambas rectas. Entonces, esta dirección va a ser perpendicular a ambos vectores. ¿Y qué operación me da como resultante un vector perpendicular a otros dos? Y bueno, el producto vectorial, ¿sí? Si yo hago el producto vectorial, ¿entre quién? Entre el vector
director de T y el vector director de R, eso va a ser un vector que va a ser perpendicular a ambos, ¿no? Entonces, bien, ya entonces puedo decir que este segmento verde va a ser la proyección escalar del vector PR, PT, ¿en qué dirección? En la dirección de este vector que es el director de T vectorial director de R. O sea, lo que voy a decir es esto entonces. Voy a decir que la distancia de T a R la voy a calcular como una proyección escalar de quién sobre quién. Otra vez, del vector PR, P sub T, ¿en qué dirección? ¿Sobre qué dirección? Sobre la dirección del vector azul, o sea, la dirección de el D sub T vectorial D sub R. Pero ¿se acuerdan ustedes que las proyecciones escalares podían ser positivas o negativas? ¿Sí? Como yo estoy calculando una distancia, ¿sí? Tengo que asegurarme de que este cálculo me dé positivo, o sea que voy a tomar la longitud de la proyección escalar, o sea, el módulo, ¿sí? De ese valor. Bueno, entonces ahora directamente lo que nos queda es desarrollar esta expresión. Entonces digo que la distancia entre las rectas va a ser igual a la proyección escalar, al módulo de proyección escalar. ¿Cómo se obtenía esto? ¿Se acuerdan que era un cociente, ¿no es cierto? Arriba que se escribía el producto escalar entre los vectores. El PR, P sub T, escalar, el D sub T, vectorial, el D sub R. ¿Sí? Hago el producto escalar de estos dos. Sobre la norma del vector sobre el cual proyectamos. En este caso estamos proyectando sobre el vector director de T, vectorial director de R. Bueno, y como queremos esta expresión en valor absoluto, lo que tenemos que asegurarnos, esto es positivo siempre, porque es el módulo de un vector. Entonces tenemos que asegurarnos que este numerador sea un número positivo. Bien, entonces esta va a ser la expresión de cálculo que me va a permitir a mí encontrar la distancia entre esas rectas paralelas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos posiciones relativas entre rectas y vimos esta cuestión de que primero diferenciábamos si las rectas eran coplanares o no, ¿sí? Tenía que ver con una cuenta. Justamente la cuenta que hacíamos era esta cuenta. ¿Sí? Armábamos un vector entre un punto de una recta y un punto de la otra y planteábamos el producto mixto entre quién, entre ese vector y los directores. Si esta cuenta daba 0, ¿qué implica? Que la distancia es 0. O sea que este segmento no existe. Entonces que esta recta no está acá arriba, sino que está acá abajo. ¿Y eso qué implica? Que las dos rectas son coplanares. Bien, entonces la cuenta que nosotros hacíamos tenía que ver con este numerador, ¿no? Con este numerador.